Soy María Encinas, gerente de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid, y cuando la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos me hizo llegar a través de una de sus asociadas y además escritora de este libro, el libro blanco de la salud mental y emocional 2023, dije, esto es tan importante que desde la Escuela de Negocios tenemos que abordarlo, por varios motivos. Uno, soy psicóloga y creo que desde la pandemia y con el ritmo de trabajo que tenemos, han surgido situaciones y han surgido cuestiones importantes que afectan a las personas que trabajamos en las organizaciones. Afectan a toda la sociedad en general, pero especialmente a las empresas. Al final, la Cámara de Comercio de Madrid representa a las 520.000 empresas que se sitúan aquí y por ello para nosotros era una responsabilidad. Por otro lado, en Cámara desarrollamos el máster en Dirección de Recursos Humanos más antiguo de España. Se puso en marcha en los años 80 junto con la Universidad Autónoma de Madrid y por tanto tenemos cientos de alumnos que sabemos que hoy día pues dirigen departamentos de recursos humanos y trabajan en el área, con lo cual entendíamos que podía ser una cuestión muy interesante el hacerles llegar esta información, ¿no? Porque al final, aunque el libro se presente en diferentes aforos y en varios sitios, pues al final no llega a todo el mundo, ¿no? Y esta es una forma de hacerlo llegar a las empresas y a los alumnos que están en el círculo de la Cámara. Me gustaría dar especialmente las gracias tanto a Mercedes Vázquez como a Raquel Lloro, que nos van a acompañar en esta sesión, pero también especialmente a José Manuel García Lirio, coordinador de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, que bueno, pues cuando nos reunimos pues lo puso todo facilidades para que esto pudiera ser hoy una realidad. La salud mental y emocional en el ámbito laboral, en las empresas, es un pilar esencial para que las empresas tengan éxito, consigan sus objetivos anuales y al final se genere productividad y lleguemos a una economía mucho mejor, ¿no? Al final, los temas de salud mental también están relacionados con el trabajo, no solo en temas negativos, sino en temas positivos. La Organización Nacional de Naciones Unidas explica que el empleo es muy importante para la salud mental de Hoy, las personas, con lo cual tenemos ahora esa mismo, ambivalencia, ¿no? Pero sí que sabemos que en el marco de las organizaciones, pues al final se generan problemas como la ansiedad, la depresión, el estrés, desafíos a los que nos tenemos que enfrentar y no siempre contamos con herramientas para poder afrontarla. Por tanto, es clave que las empresas, desde la Dirección de Recursos Humanos, se impliquen para conseguir que sus empleados se encuentren en unos entornos donde se facilita, ¿no? que este tipo de problemas no se agraven y este tipo de problemas pues, puedan solucionarles lo antes posible. Otra de las cuestiones que es también importante reseñar desde el COVID es la soledad. Sabemos que desde el COVID todo el teletrabajo se ha potenciado y hay mucha gente que vive sola y pasa días y días y semanas sin salir de su casa, solo viéndose con compañeros a través de las videoconferencias. Y por tanto esto también está generando una serie de problemas que las empresas tienen que conocer, ¿no? Para poner soluciones. Este libro no solo recoge esos escenarios, sino también coge una batería de soluciones o nos muestra una batería de soluciones para todo este tipo de problemas. Entonces, bueno, agradecer a sus autores que han participado en el desarrollo de este manual, de esta guía, que pone un poco de luz a las empresas y que se va a convertir en un instrumento clave para gestionarlo. Frases como si estamos bien podemos conseguir aquello que nos propongamos, pues sí, porque es una forma de empezar. Y frases como poder crear estrategias que ayuden a conseguir el empoderamiento de todos los que trabajamos en las empresas, teniendo salud y demostrando un compromiso fuerte, pues es un bastión para las empresas que apuestan por el bienestar
y por la felicidad de los empleados que estamos transmitiendo, que cada vez es más importante, ¿no? Pues todo esto no solo empieza por la salud física, que a veces es más evidente, ¿no?, cuando tenemos un problema físico, sino que empieza por la salud mental, que en España durante muchos años ha estado un poco estigmatizada, y creo que es hora de volcarnos sobre ella para el beneficio de nuestros trabajadores. Así es que, por mi parte, no tengo mucho más que decir, sí que presentaros a Mercedes Vázquez, que nos acompaña, escritora del libro, coautora, directora actualmente de Personas y Organización y Cultura en Antípedas Soluciones, es miembro de GECOM y además es consejera, y a Raquel Lloro Modrego, que es directora de Marketing y Comunicación de la empresa Cigna. Cuando queráis, ellas van a exponer todos los aspectos importantes del libro. Y si os parece, vamos poniendo los comentarios que tengamos, las preguntas, las dudas a través del chat, y mi compañero Alessandro, al finalizar la sesión, irá moderando todas esas preguntas que hayáis puestos. Aprovechar, por favor, la sesión al 100%, y Mercedes, Raquel, somos todo oídos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, María. A vosotros, María. Muchísimas gracias a la Cámara por esta invitación, por presentar nuestro libro una vez más. Vale, yo quiero trasladaros también el mensaje de agradecimiento, no solo de Raquel y mío, de la Comisión de Salud y Bienestar, de la que formamos parte dentro de la Asociación de Directores de Recursos Humanos. Somos más de 1000 directores de recursos humanos en activo que tratamos de trabajar por y para las personas. En muchos casos, no solamente en nuestras compañías, como podéis ver, sino también a través de la asociación para buscar iniciativas que puedan dar soporte a las empresas. La Asociación de Directores de Recursos Humanos, por introduciros un poquito quiénes somos, es una asociación que tiene componentes que gestionan empresas de miles de empleados multinacionales, y tiene otras empresas más chiquititas que al final necesitan sobre todo pues esta ayuda, estos libros blancos o manuales en otros casos en los que podemos ayudar, porque no tienen la posibilidad de tener probablemente pues un equipo como puede tener otra empresa más grande, ¿no? Y entonces estamos volcados en ayudar a todos con las iniciativas que podamos tener y ponerlas en común a todos los directores de recursos humanos para que puedan pues llevar a cabo su función de la mejor forma posible. Más, como os decía, esta Comisión de Salud y Bienestar, la verdad es que llevamos 3 años trabajando en un primer libro blanco de salud, en el que vimos que era muy importante trabajar desde todos los ámbitos la salud de los trabajadores, ¿vale? Enfocándonos ahí en todos los ámbitos: físico, mental, económico, la parte financiera, la parte relacional. Y a raíz de ese primer libro vimos que era muy, muy importante, y ahora mismo algo que las empresas estaban demandando, el trabajar en la salud mental. Deciros que el libro es gratuito, libre para la descarga en el perfil de la Asociación de Directores de Recursos Humanos, y creo que la Cámara también lo puede poner ellos para que quien quiera se lo descargue. Es un libro sencillito, pequeño, que podéis leer todos y que desde luego sirve para comentar esta parte. Reitero mi agradecimiento. Raquel y yo os vamos a comentar líneas generales sobre lo que es el libro, pero os invitamos a todos que lo leáis, y muchísimas gracias eso a la Cámara y también al respaldo que tenemos por detrás de la asociación. Muy bien, pues nada, ante todo, buenas tardes. Y yo voy a empezar a contaros un poco el libro, un poco la parte más aburrida, que son los datos. Yo estoy en marketing y entonces nos tenemos que basar en datos. Pero sí que es verdad que es muy importante para que sepáis por qué desde la asociación y por qué desde la Comisión de Salud y Bienestar vimos que después de un libro blanco que era sobre salud y bienestar en general, nos decantamos por hacer un segundo libro blanco que era sobre la salud emocional, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, daros un dato: en la Unión Europea las enfermedades mentales afectan a 50 millones de ciudadanos y son la principal causa de que haya personas
personas que vivan durante años con una discapacidad, ¿no? Si nos centramos en España y según el estudio de situación de salud mental elaborado por la Confederación de Salud Mental de España en 2023, el 74, casi el 75% de la población tiene la impresión de que se ha producido un empeoramiento de la salud mental de la sociedad española. No es solamente datos que nos da, sino que nosotros directamente pensamos que nuestra salud mental se ha deteriorado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, las causas de este empeoramiento son muchas. Pues primero, dificultades económicas. Segundo, la incertidumbre ante el futuro. La presión, las exigencias y el estrés que tenemos día a día en nuestros trabajos o en nuestras familias. No nos vamos a centrar solamente en los problemas laborales, sino que ahora mismo somos, bueno, no ahora mismo, somos un todo, tenemos nuestra parte laboral y nuestra parte personal. Luego la pandemia que vivimos, que ya, bueno, pues ha pasado, pero que todavía retumba en nuestra cabeza y ahí está todo lo que vivimos en ese momento y lo que hablaba antes María de la soledad, de quedarnos encerrados en casa y estar mucho tiempo solos sin tener conexión con el mundo exterior. Luego, una sociedad que cada vez es más individualista y competitiva. Luego hablamos de problemas en el mundo como pueden ser las guerras que está habiendo hoy en día, pues tenemos Palestina, tenemos Ucrania, o el cambio climático, que también es algo que nos influye a nivel mental. Y luego, como ya hemos adelantado y ha adelantado María, la soledad, que ya hablaremos luego con más detenimiento porque creemos que es un punto importante. La sociedad española otorga un 4,5 sobre 5 la importancia de la salud mental, que la salud mental tiene sobre el bienestar general. Anteriormente, la salud mental, pues las personas que decían que iban al psicólogo eran como los raros. Uy, estaba el psicólogo. Ahora mismo ya esto está mucho más normalizado y, bueno, pues ahora mismo, hoy en día, casi más de un 26% acude al psicólogo con normalidad. Pueden ser situaciones más leves, situaciones con menos prejuicios o situaciones importantes en su vida, grandes problemas, ¿no? Antes, como os decía, ir al psicólogo era un tabú que hoy en día se está normalizando y que ya a nadie le da vergüenza decir que va al psicólogo o por lo menos cada vez menos. Es verdad que, bueno, puede ser las personas, no es mi caso, en mi caso, pues yo cuando era joven, pues ir al psicólogo no era normal, pero ahora mismo los jóvenes ir al psicólogo es algo totalmente habitual que no tiene ningún reparo en compartirlo. También otro dato importante que ya se ha metido el Gobierno de España, el Consejo de Ministros, publicó la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, como la Agenda 23-27, y donde se considera la protección de la salud física y mental de los trabajadores en el mismo nivel. Hasta ese momento que se publicó esta estrategia no estaban al mismo nivel, siempre se hablaba de cómo era la situación física, o sea, el estado físico del empleado, pero el estado mental nunca se había tratado como se ha tratado ahora y se ha nivelado en el mismo nivel que el cáncer, que el cambio climático, etcétera, con un enfoque integral de la persona, donde la persona es un todo, donde en cada una de sus partes que la componen están relacionados entre sí. Pues la parte mental, la parte física, la parte social, la parte emocional y la parte financiera. Y luego, por último, daros un dato que creemos que también es muy importante, que es el impacto económico que tiene la salud mental en el ámbito laboral. Según la encuesta nacional de salud realizada por el INE, la tasa de absentismo laboral por enfermedad mental ha crecido en los últimos años hasta convertirse en la segunda causa de baja laboral. Según el INE, en 2022, tengo estos datos porque todavía no tengo los 2023, el coste equivalía a un 3,2 del PIB de España, que son casi 40.000 millones de euros, con lo cual todas estas patologías mentales o estos problemas mentales afectan directamente en la productividad y en los beneficios de las compañías, con lo cual es muy importante que las compañías pues traten este, entre comillas, problema, ¿no? Y, bueno, pues de ahí de que todo el foco de los organismos públicos, tanto públicos como privados, pues estén haciendo la protección y la promoción. Una vez que ya hemos puesto en contexto, habéis visto que tanto porque hemos visto que hay datos económicos que lo avalan, como las personas pensamos que hay un serio problema, pues
tenemos que hablar un poco de cómo es el perfil de las personas que tienen ese tipo de problemas, ¿no? Como he dicho anteriormente, los últimos años se ha naturalizado el uso de la psicología. La pandemia nos ha dado el argumento aceptado globalmente para acudir a un psicólogo. Parece que lo de la pandemia fue, bueno, ya ha ido pandemia, ha pasado pandemia, todo el mundo va al psicólogo, pues yo también voy y me da igual decirlo, ¿no? Ya no se necesitan justificaciones para ir al psicólogo, se ha desestigmatizado su uso y ahora incluso podríamos decir que está de moda. No sé si os dais cuenta, si seguís redes sociales, si seguís TikTok, Instagram, hasta los influencers ahora lo han puesto muy de moda y ellos dicen, pues voy al psicólogo, pues esta semana no he podido ir y no estoy bien. Entonces, yo creo que también están ayudando mucho a abrir este uso de la psicología, ¿no? Facilitados por Open Salud, es verdad que nosotros no tenemos datos desglosados que nos den del uso de la psicología a través de la Seguridad Social, porque no los tenemos, pero Open Salud, una plataforma con más de 100.000 usuarios registrados, podemos extrapolar al resto de la población española estos datos, ¿no? Entonces, el porcentaje entre hombres y mujeres, la verdad es que es muy parecido, pero el número de consultas en mujeres es un 40% superior que el de los hombres. Por tanto, podemos decir que es un servicio con mayor demanda de mujeres. Los más jóvenes, y como os decía antes, lo usan más. El tramo de edad de menores de 35 años consume el 50% de las consultas, representando solo el 20% del total del colectivo, ¿no? Entonces, estas generaciones han estado mucho más habituadas y mucho más expuestas a la normalidad del servicio, lo que han usado incluso desde su infancia en muchos casos y lo consideran un recurso útil y necesario para sus vidas. Los motivos de la consulta, pues los motivos de la consulta son ansiedad, estrés y problemas en el entorno familiar. Los motivos de la consulta parecen que están más relacionados con la vida personal que con el ámbito laboral, pero obviamente no es siempre fácil diseccionar la vida personal y la vida profesional. Muchas veces el problema que puedas llevar, puedas tener en tu vida personal, lo llevas a tu lado profesional y viceversa, ¿no? Entonces, por eso no se puede decir que es más vida personal, pero bueno, como están tan ligados, tampoco podemos asegurarlo con vehemencia. Los principales motivos son, primero, la ansiedad. Se ha incrementado mucho en los últimos años, ha pasado a representar un 54% del global de patologías antes de pandemia, en el 2020, ahora mismo son un 66% en el 2023. La ansiedad, según muchos estudios, es la pandemia del siglo XXI. Se prevé que en torno al 25% de la población experimente algún tipo de trastorno de ansiedad en algún momento de sus vidas. Y bueno, después de la ansiedad le siguen de manera estable pues, variaciones del estrés, baja autoestima, duelo, etcétera, etcétera. No debemos olvidar que el origen de las enfermedades mentales o los trastornos de tipo emocional son multifactoriales y que cada persona puede reaccionar ante ellos de una manera o de otra. Para lo que para mí puede ser situaciones neutras, para otras personas pueden desencadenar en profundos sufrimientos. Entonces, es verdad que muchas veces nosotros podemos decir, es que mira lo que le ha pasado a este y mira cómo se ha puesto, pero cada persona es un mundo y cada persona puede tener una reacción frente a un estímulo de una manera que tú lo tendrías de otra totalmente distinta. ¿Cuáles son los factores que pueden desencadenar la aparición del trastorno? Pues falta de tiempo para dedicar a los demás, dificultad para mantener relaciones sanas, incertidumbre social y económica, la hiperestimulación, una sociedad hiperconectada pero aislada, ya que hablamos de la soledad. Ya que hablamos de la soledad no deseada, que repercute de forma negativa en el estado anímico, la relación con el entorno, el acceso a los servicios comunitarios, la seguridad y, bueno, influye directamente en la calidad de vida de las personas. Cada vez más las organizaciones trabajan para las personas que se encuentran en soledad
que puede ser, como os he dicho, no deseada y que afecta muy negativamente a la calidad de vida de las personas. Hoy en día, más del 25% de la población mundial reporta sentimientos de aislamiento social y soledad, y hay que destacar la importancia que cobra el colectivo de jóvenes de 18 a 24 años, que son los que actualmente sufren más de ansiedad y de depresión y que acuden más al psicólogo, porque se sienten solas en mucha mayor medida. Daros cuenta que estas personas y este colectivo están, imagino que muchos de vosotros tendréis hijos en esas edades, están muy hiperconectados. Esas personas ya utilizan todo el rato el móvil, el WhatsApp y no hacen llamadas de teléfono, intentan a través del chat y no hacen llamadas. Y estas personas, en muchos casos, bueno, pues pueden tener otros tipos de problemas, bullying, etcétera, etcétera, pero en muchos casos no están integradas en la sociedad y aquí es donde nos encontramos el mayor número de suicidio y autolesiones, ¿vale? Y bueno, ¿cuáles, y me meto ya en algo de importancia, que cuáles son las principales medidas o acciones que pueden llevar a cabo las empresas para ayudar a los empleados a mejorar la salud y la salud emocional de sus empleados, ¿no? Las empresas pueden contar con un montón de acciones. Nosotros hemos dado como las acciones principales, porque luego, yo os lo digo por mi empresa, en Cigna, bueno, el Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de Salud Laboral, bueno, hacen verdaderos programas súper creativos para ayudarnos con el tema de la salud mental, pero los principales son estos. Podríamos hacer como 3 grupos. El primero, lo que queremos hacer son acciones que hacemos con las que conocemos cómo están nuestros empleados, tanto a nivel general como a nivel particular. En este sentido, pues por ejemplo, las evaluaciones sobre estado emocional son evaluaciones que se realizan, que se envían a todos los empleados y con ellas conseguimos una valoración de la población en general, de cómo está la organización en general, y podemos tomar medidas a nivel general. Si queremos, porque daos cuenta que estas encuestas son totalmente confidenciales, no podemos darle datos a recursos humanos, bueno, como son todas las encuestas que se lanzan a la población, ¿no? a las organizaciones. Entonces, lo que hacemos aquí es, a lo mejor sí que por colectivos sí que se pueden hacer, pero siempre tienen que ser colectivos que tengan un número para que, bueno, pues los datos sean realmente que no sean datos personales, o sea, que no se hagan tal. Entonces, lo que hacemos es hacer acciones para esos grupos o para la organización en general. Luego están las valoraciones psicofísicas en los exámenes de salud de los trabajadores. Aquí ya es directamente cuando las empresas hacen su examen de salud a los trabajadores, hace también una valoración psicofísica, y aquí ya el médico es el que entra en juego y el médico es el que, bueno, pues puede tomar acciones determinadas para determinados pacientes que tengan unas determinadas patologías sobre salud emocional. Todo esto es siempre relación paciente-médico, y el Departamento de Recursos Humanos o el resto de la compañía no tiene que conocer ninguna de estas acciones. Luego tenemos las acciones preventivas, el número 2 de acciones. Las acciones preventivas, y por lo que apostamos, es por empoderamiento del empleado, que a mí me gusta decir y me gusta, bueno, trabajo en comunicación y me gusta pues que cada uno seamos los dueños de nuestra salud y nos empoderemos y sepamos cuidar nuestra salud. Entonces, aquí hay unas acciones preventivas que son muy importantes, que es como, por ejemplo, la psicoeducación. Hay que ayudar a los empleados a conocer a reconocer cuando ellos están en una situación que puede ser un trastorno mental, por supuesto, al principio leve. Si lo pillamos en un proceso agudo, pues es más complicado, pero siempre acciones de prevención mostrándole, pues eso, cómo pueden ser conscientes ellos de cuando están ante una situación, cómo deben, o sea, identificarlas y cómo deben actuar frente a ellas, ¿vale? Luego tenemos otra parte que son los programas Mindfulness. Mindfulness, me imagino que todos lo sabréis, y si no, bueno, pues son programas que se basan en prestar la atención al presente de forma consciente, y sus 3 elementos bases son conciencia, momento presente y aceptación.
Estos programas de mindfulness luchan contra la sobrecarga de atención, la hiperconectividad, la multitarea y los múltiples factores estresantes que afectan a la salud mental de los trabajadores. No sé si vosotros lo habéis vivido, pero ¿no os ha pasado cuando vais en el coche de vuelta de la oficina a casa y llegáis a casa y no sabéis por dónde habéis ido? ¿No sabéis cuál ha sido el camino? ¿No os acordáis? Estáis pensando en vuestras cosas, pensando en otras cosas, que ponéis el piloto automático, o yo por lo menos me pasa casi todos los días, pones el piloto automático y te vas a casa y no sabes. O me ha pasado a mí alguna vez que pongo el piloto automático y me voy a casa cuando quería irme, pues a lo mejor tenía que ir a visitar a mis padres o quería ir al supermercado, algo así, porque como estoy pensando en otras cosas, estoy pensando en el trabajo, no desconecto y tal, pues entonces me hacen hacer estas cosas. Los programas de mindfulness lo que hacen es poder estar en el momento y vivir el momento y pensar solamente lo que estás haciendo en ese momento, pensar en tu respiración y en tus cosas. El mindfulness aplicado al ámbito laboral ayuda a las personas a aceptar, a concentrarse en el presente y a recuperarse también del estrés laboral, con lo cual es una de las acciones que nosotros encarecidamente creemos que se pueden implementar en las compañías. No es un programa muy costoso, es un programa que se puede hacer también de manera online, con lo cual puede tener, se puede hacer y desde todos, porque muchas veces cuando nos preguntan, bueno, ¿y qué programas podemos, con mi presupuesto, que tengo un presupuesto muy bajo, ¿no? Pues siempre hay muchas acciones que se pueden hacer con presupuestos bajos, no todos somos compañías muy, muy grandes que tengamos unos presupuestos muy altos y nos tenemos que amoldar un poquito, ¿no? Y luego, finalmente, ya acciones dirigidas cuando ya hemos detectado una patología y hay que hacerle frente, que aquí nos vamos ya a los servicios de psicología y telepsicología, ¿no? Este es el servicio, obviamente, que tiene más impacto porque es el servicio que ayuda directamente al empleado con su patología o con su problema concreto. La decisión de ir al psicólogo puede estar en nuestra cabeza como persona individual, pero si no nos lo facilitan, seguramente nos costará buscar uno, tendremos que preguntar, oye, a tus amigos o buscar en internet, oye, ¿cuál es recomiéndame un psicólogo bueno, tal. Entonces, nosotros, bueno, pues las empresas pueden ofrecer este servicio directamente a sus empleados y ahora con la telepsicología se puede hacer por videoconsulta y es de lo más fácil. Sí que es verdad que nosotros abogamos por un servicio de videoconsulta que siempre sea que no haya rotación de profesionales, que siempre el empleado vaya con el mismo profesional, que sea el mismo profesional el que le guíe y el que le lleve toda su programa y todas las sesiones que tenga que realizar. No vemos, porque sí que es verdad que antes nos costaba más contarle lo que nos pasaba a una pantalla, a una persona que está detrás de la pantalla, pero bueno, como en pandemia hemos vivido todo eso y lo hemos tenido que hacer y no, hemos visto que no pasaba nada, ya está mucho más, bueno, pues la gente lo acepta y no hay ningún problema en hacerlo. Como os decía, es muy importante que siempre nos lleve la misma persona o el mismo terapeuta o el mismo psicólogo, porque el 40% de que estos programas tengan, de estas sesiones, tengan un beneficio, o sea, y funcionen correctamente, es la relación entre el terapeuta, el psicólogo y el empleado o el paciente en este caso, ¿no? Entonces, esto es muy importante. El tema de chat y teléfono, solamente teléfono, sí, es verdad que ahí sí que nos metemos en temas de presupuesto, porque, bueno, pues una videoconsulta pues puede ser más cara que una llamada de teléfono y obviamente una consulta presencial es mucho más caro que una consulta por teléfono o por chat. Pero sí que es verdad que la mezcla y un mix entre ellas sería perfecto. Una consulta presencial o videoconsulta con chat y con teléfono a la vez puede funcionar. También es cierto, y esto, bueno, pasó el otro día, como os decía, en jóvenes, el otro día estuve en un foro también de recursos humanos que era factor humano y entonces, bueno, pues hablaba uno de los ponentes y decía, bueno, es que yo mi hija, o sea, hablar con ella por teléfono es imposible,
una videollamada, vamos, no se le pasa por la cabeza, ella lo quiere todo por chat. Pues a lo mejor los jóvenes sí que esta relación con su terapeuta, con su psicólogo a través de chat sí que puede funcionar, ¿vale? Y bueno, estas son en general los programas que nosotros, bueno, pues aconsejamos a las empresas que implementen dentro de sus compañías. Todo tuyo. Bueno, todo Irene. esto, todo esto que nos comenta Raquel, al final, pues tiene que tener unas pautas para que funcione. Sí que te diré, Raquel, que yo me llevé a mi hija una vez a la oficina en lugar de a la guardería. Entonces, esas cosas pasan, ¿vale? Vivía en una ciudad más pequeña y al final, pues las distancias eran pequeñas, pero cuando me di cuenta y fui a aparcar en la oficina, tenía a mi hija en el asiento de atrás y no la había dejado en la guardería. O sea que nada, nada que no se pudiera remediar, pero efectivamente muchas veces ponemos el piloto automático y no nos damos cuenta, ¿vale? Así que la verdad es que todo lo que hagamos, ¿vale? Tiene que seguir unas pautas porque si no, no vamos a poder alcanzar el éxito, sobre todo por una parte que decimos siempre en recursos humanos y yo creo que en general en las compañías, ¿no? El poder medir aquellos programas que tenemos implementados y que puedan tener éxito con nuestros empleados, ¿no? Si al final no podemos medirlo, pues no existe. Pero además, para que un buen plan de servicios, como hemos hablado de mindfulness, de psicología o telepsicología, da igual el medio, tenemos que tratar de que se comunique lo mejor posible. Sin comunicación, los empleados no van a conocerlo, no van a saber que existe y entonces no vamos a poder tener ese arraigo en lo que estamos haciendo y no vamos a poder conseguir llegar a todos. Entonces, una buena comunicación es desde luego esencial. ¿Desde dónde parte la comunicación? Pues sí, los departamentos de marketing, de comunicación, recursos humanos, que muchas veces tenemos comunicación en nuestro equipo, somos muy importantes, pero es que la comunicación tiene que partir desde arriba. Cuando hacemos cualquier programa de sensibilización, tenemos que contar con el CEO, con nuestro director general y tiene que partir de ellos. Cuando ellos creen en el sistema que estamos utilizando, en el apoyo que le vamos a dar a nuestros empleados, es cuando realmente las cosas funcionan. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer de forma escalonada, porque el resto de directivos van a actuar en consecuencia y al final ese apoyo va a tener mucho más impacto que cuando haces una pequeña campañita que, bueno, pues es solo comunicación, es solo pues algo que nos ha dicho recursos humanos. Subamos las escaleras mejor que en el ascensor. Sí, es estupendo, pero muchas veces el ver subir a la gente las escaleras mejor que en el ascensor y ver que casi todo el mundo lo hace y ver cómo los demás lo están haciendo y que parta de eso desde el CEO, pues es muy importante para realmente concienciarnos de que tenemos que hacer cosas. Cuando podemos implementar ese programa de bienestar, es muy importante también tener una persona que se responsabilice. La persona que se haga responsable va, como decía antes, a seguir esas métricas, va a conseguir que se involucren todos, va a conseguir saber en qué punto estamos, quiénes están utilizando el servicio, quiénes no, por qué no. Y aquellos que puedan darnos su ejemplo también van a ser muy válidos para ser esos embajadores, lo que nosotros denominamos los embajadores de bienestar, ¿no? El que puedan contar cuál ha sido su experiencia y que eso ayuda a que los demás lo utilicen. En muchas ocasiones, y Belén, Raquel comentaba ahora, ¿no? La parte de, los programas pueden ser en telemedicina, pueden ser en chat, el sistema puede ser múltiple, puede accederse desde accederse desde muchos dispositivos y demás, pero hay una parte en la que cuando contamos con servicios que son externos, también dan esa más confianza al trabajador y es mucho mejor. Probablemente sea una inversión mayor, pero como comentaba Raquel, ¿no? Podemos ver hasta dónde podemos invertir, pero si es el externo, pues siempre va a dar más confianza a ese trabajador para poder utilizarlo.
Y vuelvo a recalcar lo que hemos comentado al inicio, ¿no? Que al final todas las acciones pueden ser, pueden hacerse reactivas o preventivas. Y en nuestro caso lo que queremos es lograr que todas sean preventivas. Que nosotros estemos viendo que que alguien de la plantilla o un grupo o no tiene por qué ser solo una persona en concreto, a veces incluso un grupo está pasando por un momento en el que no están como debían estar, no están bien, digamos así, que podamos utilizar sistemas para que empiecen a sentirse mejor, porque siempre hay fórmulas para detectarlo. Para detectarlo está claro que fórmulas, como digo, puede haber muchas, pero sobre todo tenemos que tener unos mandos intermedios que estén formados y que al final puedan también trabajar con esos equipos, pues para ver si una persona, os pongo un ejemplo claro, ¿no? Que al final es la fase de duelo que alguien tiene que superar y que alguien dice que la va a superar solo y que no es ningún problema cuando está pasando un duelo por un fallecimiento, por ejemplo. ¿M? Pues es esa persona responsable la que va a estar más cerca de él y la que en un momento dado le puede decir, oye, que a lo mejor lo que necesitas para superarlo es ayuda, ¿eh? Que no es una imposición, pero sí el decir, tienes voluntariamente, o sea, nosotros ponemos a tu disposición esto porque a lo mejor te puede ayudar. Y muchas veces ni se conoce que tiene, como ni se conoce que la empresa tiene esa opción, ¿vale? Y en muchos casos la persona no se atreve. Y entonces es ese manager el que puede detectar la necesidad que pueda tener una persona, están pasando un momento malo, como os digo, el extremo, el duelo, y que podamos ayudarle a que pueda comentar con los trabajadores que dependen de él o con cualquier compañero que pueda asistir a este tipo de servicios. Entrando en esta parte y en el libro lo comentamos, es muy importante valorar que el liderazgo no es el que era. María nos comentaba, ¿no? Hace un rato que estuvieron el otro día en una sesión de liderazgo, el liderazgo de este siglo y demás, y la evolución del liderazgo. Y obviamente es que hemos evolucionado, yo creo que para mejor es un liderazgo menos impositivo, un liderazgo más reflexivo y es hacia donde tenemos que ir. Y entonces eso puede ayudar muchísimo más a las personas que puedan tener problemas, ¿no? Eh, básicos que nos pueden generar una animadversión a algo, ¿no? Temas como, por ejemplo, el teletrabajo, el adaptarnos como managers a ese teletrabajo que en muchos casos hemos gestionado equipos de forma presencial, ahora tenemos que pasar a la parte tecnológica o que simplemente, ya no porque estén en la misma y que la gente teletrabaje unos días, sino que ahora hay equipos pues, que son multilingües, que tienes equipos en distintas regiones en España o en distintas partes del mundo. Y entonces te vas a comunicar a través de la tecnología. El liderazgo ya solamente con eso ya ha tenido que evolucionar porque no se gestiona igual cuando estás directamente en la oficina que cuando tienes ese puesto de trabajo. Entonces, tenemos que volcarnos en que esos mandos intermedios y los líderes estén formados para que puedan trabajar con todas las personas y que al final puedan ser el soporte y dar esa calidad humana que nosotros llevamos en nuestro título de directores de recursos humanos, pero que es tan necesaria y tan imprescindible. Además, las nuevas generaciones nos han demostrado que están cambiando en la forma de trabajar. Nosotros hicimos una presentación de nuestro libro blanco en la en la Escuela de Relaciones Laborales de Lugo, dependiente de Santiago de Compostela, ¿vale? Y a través de esa presentación, los propios alumnos del Máster de Recursos Humanos y la Escuela de Relaciones Laborales nos comentaron que querían participar en una nueva edición. Yo ya les comenté en la presentación que íbamos a hacer uno dedicado a la salud mental, ¿no? Y al final su forma de participar en este segundo libro ha sido sometiéndolos, entre comillas,
a una serie de preguntas para que ellos nos dijeran qué es lo que esperan de su futuro trabajo y además teniendo en cuenta que son personas que se van a dedicar a los recursos humanos. Entonces, que es muy probable que se dediquen también a la gestión de personas, ¿no? Como nosotros. Tienen esas dos vertientes, van a ser nuestro futuro y además se van a dedicar a esas relaciones laborales. Entonces, ellos quieren ese ambiente de trabajo que sea positivo, que les permita tener flexibilidad, que permita organizar su tiempo. No quieren vivir para trabajar y creo que eso lo tenemos todo claro y al final hemos evolucionado hacia esa parte. Quieren hacer su trabajo, quieren tener su trabajo hecho bien, según se les ha comentado, con los medios que se les den, que pongamos toda la formación que podamos a su alcance, pero también quieren tener tiempo para ellos y quieren tener tiempo para hacer otras cosas. Quieren que al final ese ambiente desarrolle amistad o no dentro del trabajo que nos ha pasado a todos y que para ellos sí que es importante que se desarrolle un concepto de trabajar en equipo de verdad e incluir el compañerismo, ¿no? Y en muchos casos esa amistad que sea un ambiente al que quieran volver al día siguiente, ¿no? Quieren comenzar de una forma que no sea una carga, ¿no? Sino que puedan disfrutar de ese trabajo que van a realizar. Para mí es muy importante toda esta parte porque ellos son el futuro, ellos son lo que decía Raquel, los que más utilizan los servicios de telepsicología y nos pueden enseñar mucho. ¿Por qué? Porque no tienen ningún problema en decirlo, porque no tienen ningún problema en comentarnos por qué se encuentran mejor o peor y creo que en muchos casos podemos aprender de esa parte, que poco a poco ellos sí que han conseguido quitar ese estigma a la parte psicológica en el trabajo. Creo que es muy importante que les tengamos en cuenta y que los directores de recursos humanos del futuro serán ellos, por lo tanto conocerán más esta parte para poder trabajar con las personas, que de eso se trata. Yo, como os digo, prestaría atención en cualquier sistema, en la comunicación, cualquier sistema que implementemos en la compañía, la comunicación, el ejemplo, el poder trabajar conjuntamente en los equipos, ¿vale? Y, por supuesto, en saber qué iniciativas han tenido más valor. En el libro hemos contado con las iniciativas de dos compañías, de Domusvi y de Orange, en el que nos han comentado lo que ellos hacen para abordar la salud mental de sus empleados y que podéis ver, como no están en esta sesión ninguna de las dos, pero podéis ver directamente todo lo que nos han comentado. Y Raquel, no sé si querías comentar tú algo más a este respecto de lo que comentan las dos compañías con las que hemos trabajado. Sí, bueno, las dos compañías que hemos trabajado, bueno, una es más Orange, antes Orange, y bueno, ellos la verdad es que trabajan mucho con todo el tema de, bueno, cuidan mucho a sus empleados en la salud y bienestar y con el tema de la salud mental especialmente y de la pandemia a esta parte, pues mucho más, ¿no? Entonces, ellos sí que, por ejemplo, pueden medir el problema que tenemos, y lo ha dicho antes Mercedes, dentro de los departamentos de recursos humanos muchas veces os piden que tenéis que demostrar cuál es el ROI, entre comillas el ROI, cuál es pues el coste y el beneficio que tienen estas acciones. Es verdad que las acciones en las que invertimos en empleados es muy complicado esa medición. Pero, por ejemplo, Orange lanzó el programa Mujeres Orange coincidiendo con el Día Internacional de Mujer. Esta iniciativa tenía como objetivo apoyar a las profesionales femeninas de Más Orange en el desarrollo de sus habilidades y potenciar su bienestar emocional sobre todo. Y los resultados fueron muy prometedores porque
un 56% de los participantes mostraron que sus mejoras en los niveles de bienestar mental o sea, tuvieron un 20% menos los niveles de estrés más bajos, ¿no? Es verdad que cuando hablamos de salud y bienestar, y yo me he dedicado, bueno, aquí en Cigna llevaba una parte que era programas de salud y bienestar, y por eso estoy también en la Comisión de Salud y Bienestar. Muchas veces los empleados, cuando hablan de su salud y bienestar, es una salud y bienestar o una salud emocional subjetiva totalmente. Es lo que ellos piensan, cómo se sienten, cómo están, pero es totalmente subjetivo. No hay nada objetivo, ¿no? Entonces, lo que han hecho estas empresas es hacer programas, han conseguido unos buenos resultados que han podido medir, pero siempre de manera subjetiva conforme lo que les habían dicho. Ya os digo, creo que todavía nos queda mucho por implementar, queda mucho a las empresas por implementar programas de salud emocional. Creo que esto se ha disparado a raíz de la pandemia. En pandemia, bueno, en España mucho más, yo creo, el estar encerrados en casa, el no poder salir de casa durante 3 meses, y luego que nos dejasen salir solamente durante 3 horas, nos trastocó a todos nosotros nuestra salud emocional. Imaginaros cómo se podían sentir, bueno, muchos lo sabréis, vuestros hijos, ¿no? Niños pequeños que no podían salir de casa o adolescentes que era justo el momento de salir con sus amigos que no podían hacerlo. Y todo esto nos ha hecho cambiar mucho y también nos ha hecho pues, la forma de cuidarnos. Y la salud mental es esta. Yo creo que ahora es cuando están todas las empresas implementando este tipo de acciones pues, para cuidar más de sus empleados. Muchas gracias, Raquel, Mercedes. No sé si tenéis alguna cuestión que queráis rematar para dar paso un poco a las preguntas o al debate. A mí me ha parecido interesantísimo todo lo que habéis dicho, sobre todo algo en lo que yo no había hecho hincapié y claro, al final los temas de salud mental inciden en los ingresos de la compañía, más que en los ingresos, ¿no? En los costes de la compañía, cuando se dan de baja las personas y los datos que has dado, el 3,2 del PIB nacional, me parece que es una barbaridad, ¿no? No sé si, como dices, Orange o la otra empresa lo podrán demostrar, pero a grandes rasgos estos datos económicos son impactantes, ¿no? Así es que solo por estos datos ya las empresas pues deberían de actuar, ¿no? Como comentáis, desde la prevención mucho mejor que desde la reacción, ¿no? Y atender el problema posterior y la importancia de que al final tiene todo que partir de arriba abajo, ¿no? Esa comunicación, esa convicción y esa firmeza o viene desde la dirección de la compañía o si no las medidas se quedan un poco en agua de borraja, no se terminan de implementar. No me sorprende que hayáis trabajado con Orange. Mirar, yo estuve trabajando con Orange ya por el año 2005-2006 con su departamento de responsabilidad social corporativa, porque era una empresa ya pionera en esos momentos, principios de siglo, en todos estos temas de bienestar en la compañía y atender a toda la responsabilidad como empresa para dejar algo mejor de lo que te encuentras, ¿no? Por ese impacto económico que tienes, que también tengas un buen impacto ambiental y social en todo lo que te rodea. Así es que hay por aquí algunas preguntas. Alessandro, no sé si quieres comentar. Buenas tardes a todos. Preguntan si esto significa que el nuevo CEO también tiene que tener como soft skill la sensibilidad hacia la salud emocional de la organización y si será un nuevo KPI. Para mí ya es que tiene que tenerla ya, no el nuevo CEO, es Ujú. el actual también. Y los viejos deberían haberlas tenido también. Fenomenal, Pero sí, fenomenal. ¿y será un nuevo KPI? Pues al final yo creo que no KPI, pero que es que cuando nosotros que nos dedicamos también a seleccionar, ¿vale? Ujú, Al final vamos a valorar en quién seleccionemos que pueda tener esas competencias y que pueda llegar a las personas. ujú. Es, Entiendo. es así.
Muchas gracias. Es que, Me- espera, perdón, Alessandro, yo lo que quería decir es que, y como bien ha dicho antes Mercedes, yo creo que cualquier acción que se implemente en una compañía tiene que estar apoyada por el CEO. Y si el CEO no predica con el ejemplo, eh, o sea, es muy complicado que sus direct reports lo bajen al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel. Entonces, yo creo que los CEOs aquí tienen que hablar de eso. De hecho, en muchas empresas están dando cursos de gestión emocional a los managers para enseñarles cómo tratar a sus equipos. Yo os digo, en nuestra compañía, a mí me han dado un curso de gestión emocional, de cómo gestionar emocionalmente a tus equipos, y en mi mismo grupo estaba nuestro CEO, mi jefe, a mi lado, atendiendo al mismo curso. Creo que es muy importante porque si él no cree en ello, complicado que luego el resto de su comité y para abajo crean en ello. De Totalmente. hecho, de hecho, están publicando en el nosotros, chat. ujú, Perdona, continúa, María. sí, nosotros de hecho en los programas de liderazgo y en los programas de dirección se incorporan cuestiones como la inteligencia emocional, temas como el mindfulness que habéis comentado que también es muy efectivo para la ansiedad, para la gestión de la ansiedad y el estrés y esa mejor gestión del tiempo. Es decir, que ya incorporamos todas estas cuestiones soft que tienen que ver con las habilidades, tienen que ver también con ese liderazgo más femenino, con ese conectar con las empresas que tienes, con las personas que tienes a tu cargo y el ser sensible para saber cómo está tu equipo a todos los niveles, no solo al final somos personas que nos componemos de muchos factores y uno de ellos son nuestras emociones y nuestros sentimientos y un líder tiene que también saber hacer una buena gestión de ello porque no nos olvidemos que en las compañías nos contratan por nuestras competencias y nos vamos por nuestros jefes. Normalmente en recursos humanos, cuando dices el motivo por el que te vas, no solo es porque te ha salido un trabajo tal, porque lo has buscado, sino porque es que ya no aguantaba a mi jefe, ¿no? Y este es uno de los motivos, con lo cual estos temas son claves si tú quieres ejercer un liderazgo sostenible en el tiempo. Sí, es así, ¿no? Al final todos tenemos que poner de nuestra parte. Y si no, no funciona, pero es hacia dónde vamos y es lo que además se demanda por las nuevas generaciones. Uh-huh. A raíz de lo que estáis comentando, en el chat indican y de que esto implica muchísimas veces hacer grandes cambios en la cultura de las organizaciones, ¿no? Y, vamos, yo creo que O gracias a no, Dios, o no, vamos, yo creo que gracias a Dios o esto es un no, tema que o está no, cambiando. o no. Yo ahora siempre pongo el ejemplo del teletrabajo, el drama del Ujú, teletrabajo. Yo trabajaba en una compañía en la que llevábamos años teletrabajando, ujú, pero años, ¿eh? Años teletrabajando. Y yo cuando le decía a la gente, no, no, pues estoy trabajando desde casa, no, o sea, no todos los días, pero sí que teníamos, o sea, yo era una de las que teletrabajaba porque además, pues eso, sobre todo cuando tienes distintas localizaciones en el país, pues lógicamente no puedes estar en todos los sitios a la vez, ¿no? Y la gente decía, pero ¿y puedes organizarte igual? Ah, pero lo puedes hacer igual. Y teníamos equipos que estaban en teletrabajo. Y al final, los que no tenían teletrabajo en la pandemia se adaptaron. Entonces, muchas veces tenemos miedo a los cambios y creemos que es la hecatombe y que no va a salir, y las cosas al final salen. Y al final no es tanto como lo que nos parece al principio, ¿no? ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Y entonces sí que es cierto que, claro, que hay cambios y todas las adaptaciones pues llevan un tiempo y no todo el mundo se adapta igual. Pero yo ahora eso pongo el caso de las empresas que decían, no, teletrabajo no, 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 y estábamos teletrabajando. Y mucha gente, o sea, es que tenía a plantillas enteras en 3 días teletrabajando y se consiguió seguir trabajando. Entonces, bueno, pues yo creo que somos muchas veces más capaces y que lógicamente somos nosotros mismos los que ponemos más trabas a los cambios. La cuestión que están planteando es que si habéis valorado que en España el 93% de las empresas son micropymes
y que el CEO suele ser el dueño, ¿no? de la empresa. Sí, por eso hablamos, yo hablaba antes de director general, de CEO, hablamos al final del responsable, ¿vale? En unos sitios habrá mandos intermedios y en otros no. En otros será el que haga las mismas funciones de mandos intermedios, de responsable y demás. Lo tenemos claro, ¿no? Y os lo decíamos que ese es uno de los trabajos de la asociación. Trabajar para las Estupendo. grandes empresas, pero trabajar también para las chiquititas que no tenemos Mira, tantas posibilidades. fenomenal. Otra opción que están planteando, primero os dan las gracias por compartir vuestro trabajo y que comentáis que en el libro que son más eficaces los servicios de atención psicológica que la organización de talleres. Pregunta por las evidencias que manejáis para poder afirmar esto y si podríais compartir alguna de las fuentes. En este caso, utilizamos una de las compañías, Raquel, sí, vas a decir No, algo. no, tira, ahora voy yo. Que estábamos, bueno, el primer caso que analizamos es de una de las compañías que trabajan de una de las compañeras que ha trabajado en el libro, ¿vale? Que lo vio, y también en base a los datos que nos habían distribuido desde Open Salud y demás, las otras dos Estupendo. compañías. A ver, aquí os digo que por qué es mejor. Los servicios de atención psicológica, vas directamente a una persona que tiene una patología y trabajas con una persona concretamente, personalmente. En los talleres, pues como digo yo, en muchos casos tiras balas a cañonazos. Pues tiras una bala y le das a 80.000 personas que pueden ser los que lo necesiten o los que no. Entonces, por eso siempre una acción que sea personal va a tener mucho más impacto que un taller o la organización de talleres. Es cierto que el coste de una actuación personalizada es mucho más alto que un taller. Entonces, habrá empresas pues, que hagan más talleres, otras que hagan lo otro, algunas harán mixes, pero por eso tienen más, los resultados son mejores. De todos modos, el taller también implica que estén varios colaboradores conjuntamente, que también en muchos casos ayuda. Y esa parte, ¿no? de afianzar, y hablábamos antes de tener esos embajadores que nos van a poder comentar cómo están. Entonces, en los talleres también hay una parte de trabajo conjunto que también, o sea, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más que queráis plantearles. ¿No? Bueno, pues Mercedes, Raquel, María, agradeceros muchísimo vuestras intervenciones. Creo que ha sido, por lo menos para mí, ha sido muy, muy enriquecedor y estoy convencido que va a ayudar a muchas personas y a muchas organizaciones. Así que daros las gracias de nuevo y cualquier cosa que os haga falta, a todos estamos a vuestra disposición. Muchísimas Muchas gracias. Y nosotras también a disposición de todos los que habéis asistido. Si tenéis alguna pregunta, queréis poneros en contacto con nosotras para algo, pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Mira, una última cosa, están preguntando si el vídeo se va a colgar en redes sociales. ¿Se va a colgar de alguna manera o se va a poder difundir de alguna manera? María, lo Sí, sí, colgamos donde, vamos, el por vídeo se va a supuesto. colgar en el YouTube de la cámara y se os enviará un enlace para que podáis ver el vídeo otra vez, o si lo queréis compartir con algún compañero de la empresa, con el CEO, con el responsable de recursos humanos si no ha podido asistir, o con los compañeros que queráis. Y también el enlace al libro para que podáis descargarlo y podáis guiaros por ello. O sea, que eso estará disponible ya desde mañana, que recibiréis ese correo. Agradeceros, Mercedes, Raquel, vuestra gratitud a la hora de prestaros para explicar esta guía tan útil para las empresas. Agradecer a Alessandro su trabajo, que sin él no hubiera podido ser posible esta sesión, y agradecer a todos los que habéis venido y habéis participado, bueno, vuestra asistencia y vuestra confianza en la cámara una vez más. Por mi parte, nada más que decir, somos puntuales para irnos también, así es que esto ha salido redondo, ¿no? Gracias a todos y buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Chao.